Aquí en San Pedro, como en muchas ciudades y pueblos de México, abundan las agrupaciones musicales de todo género. Aquí en nuestra pequeña ciudad, las rondallas han prevalecido gracias a gente como el maestro Antonio García Regalado, con quien tengo el gusto de estar este día con él. ¿Cómo está, maestro? Muy bien. Mando un saludo muy efusivo a todo el teleauditorio de este canal. Un saludo nuevamente y pues aquí estoy. Muy bien, maestro. Antes de iniciar con nuestra charla sobre la rondalla, quisiera decirnos a qué más se dedica o qué estudios tiene el maestro Antonio García Regalado. Pues mis estudios: preparatoria, normal superior, licenciatura y cursos que he llevado de pintura, de fotografía, de escenografía. Y creo yo que, por eso decía yo anteriormente que las artes son muy amplias, las 7 bellas artes. Entonces yo siempre me ha gustado muchísimo las bellas artes. Todos los estudios que usted ahorita está comentando de escenografía y todo eso, ¿en dónde los hizo? ¿En dónde los llevó a cabo? Yo estuve en un seminario franciscano en Cholula, Puebla. Ahí se nos impartían mucha cultura, una gama bastante amplia sobre las artes, aparte de los estudios como seminarista. ¿Por qué tuvo usted la inquietud aquí en San Pedro de formar la rondalla de San Pedro, que fue tan conocida y tan gloriosa, tan escuchada en un tiempo por la gente de aquí, de nuestro pueblo? Bueno, la inquietud nace a través de que yo trabajaba ya en la secundaria, la Islauco. Antes no era maestro, yo era, como decir, un aspirante, y tenía cualidades artísticas en la pintura, y me dieron algunas horas dentro de las artes plásticas, horas de música, sin saber yo música. Tenía la idea de la música simple y sencillamente porque en el lugar donde estuve se nos inculcaron el amor hacia las bellas artes, y ahí fue donde nace la idea de formar un grupito. Era un grupito literalmente, pero era un grupo de más de 40 gentes que participaran dentro de la rondalla, que al inicio fue una rondalla mixta. Y gracias. De ahí de la escuela. De la escuela, sí. O sea, todos los integrantes eran alumnos de la escuela de la Islauco antes, y yo solicité la colaboración de el maestro Raúl Carrillo Alemán, a quien le mando un saludo y un reconocimiento por su labor artística dentro de la rondalla durante el tiempo que él estuvo dentro de la misma. Él era el director artístico, ¿sí? Yo era el que daba las voces, el que programaba las salidas de la rondalla cuando tuvimos ya nuestras primeras giras, que nuestras primeras giras fueron nivel Torreón, Saltillo, en Saltillo ganando ya galardones como interescolares de las escuelas secundarias, premios que nos entregó precisamente la primera dama de aquel entonces, la esposa de don Eulalio Gutiérrez Treviño. Sacamos lugares, la rondalla en primer lugar en Saltillo. Ok. Esta rondalla, como nos comenta ahorita, primero era de alumnos. Después ya empezó a haber... Posteriormente, cuando ya los muchachos que se iniciaron en primer año, segundo y tercero, que ya terminaban su ciclo de secundaria, pues ya era de exalumnos de la COANTES. Okay. Y que precisamente ya en ese entonces, ya 68, 70, estoy hablando en el 70 ya, ya el director de aquel entonces no dio apoyo para que la rondalla siguiera, y tuvimos que buscar nosotros ya trabajar con exalumnos de la COANTES y exalumnos de otras escuelas, porque en aquel entonces ya había la efervescencia de las rondallas aquí, por tratar de imitar o tratar de copiar
la rondalla de Saltillo. Ajá. Y la nuestra fue más original porque no era copia de la rondalla de Saltillo. Sí, inclusive la rondalla de San Pedro tiene un estilo muy diferente al de la rondalla de Saltillo. Sí, eso en Saltillo, el señor Marco Antonio Aguirre, que era el declamador de la rondalla de Saltillo, nos reconoció que tenía otro sesgo, otro perfil distinto a la rondalla de Saltillo. Y nunca fuimos imitadores de la rondalla. Cuando fuimos ya a México, la primera vez que fue en 1971, cuando grabamos ya el primer disco, que por cierto no fue un éxito el primer disco, y puedo decir que yo creo que nuestros discos fueron aceptados, pero más que nada por, como dice por ahí, que lo decía este joven Calvillo, que nadie es profeta en su tierra. Hasta ahora que ya no está la rondalla, como que la gente dice que hubiera algo representativo aquí en San Pedro, no en México, en San Pedro, nuestro, muy nuestro, como era la rondalla. Porque si tú sabrás, Rubén, tú como exintegrante también de la rondalla, tuvimos pues una proyección bastante buena, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional. Programas importantísimos como el de don Jacobo Zabludowski, que la primera vez que fuimos a México en Televisa, nosotros nos habían citado y resulta que de improviso llegó Irma Serrano. Es una anécdota muy curiosa, pero que nos pasó. Llegó Irma Serrano y a nosotros nos habían programado con 4 canciones para el programa, y como llegó la señora, que era famosa, muy famosa, siempre ha sido, pero en ese tiempo era su momento culminante de su carrera, y ya nos recortaron y nada más cantamos una canción. Una canción. Sí. ¿En qué programa me está comentando? Antes se llamaba el programa, si mal no recuerdo, sábado a sábado, ajá, de don Jacobo Zabludowski, que todavía no era 24 horas. 24 horas. Por ahí está la fotografía de este suceso para nosotros importantísimo de la rondalla. Maestro, ¿usted cómo tenía los contactos o cómo buscaba la forma para llevar a la rondalla? Fue muy difícil, porque políticos, contactaba yo políticos, tenía que hacerlo yo directamente, políticos que muchas veces recibimos muchos descalabros, sí, de parte de ellos. No quiero decirlos en televisión, pero la gente de aquí de San Pedro lo sabe, que de gentes importantísimas fuimos corridos, porque pues no, a ellos no les interesaba lo cultural, lo artístico. Y veían en la rondalla de San Pedro pues muy poca cosa, porque si hubiera sido un grupo musical del momento, pues a lo mejor sí nos hubieran hecho caso, pero no, pasábamos ignorados tanto así que pues nos sentíamos un poco frustrados. Pero, ¿cómo aún así la así rondalla tuvo grandes... Sí. Se presentó en lugares importantes y con gente importante. Porque dentro de los personajes que sí nos apoyaron, son contaditos, y los personajes eran los mismos integrantes de la rondalla, el ánimo. ¿Recuerda usted, maestro, algunos integrantes destacados de su rondalla? Pues yo creo que a todos, a través de el material gráfico que tengo, importantes, hay gente muy importante que figuró hasta dentro de la política. Dentro de la política hay muchachos que han llegado a ser diputados federales de la rondalla, hay muchos maestros, ingenieros, que ahora son profesionistas muy reconocidos. Doctores también, ¿verdad? Doctores, sí. Y de las muchachas, pues también hay enfermeras, hay maestras, que con mucho cariño recuerdan a su querido terruño, San Pedro, a través de este grupo musical, la Rondalla de San Pedro. Yo recuerdo con mucho aprecio al señor expresidente municipal, don Faustino Hernández, cómo apoyó la rondalla.
nuestra rondalla participó con más de 100 rondallas, fíjate. Se oye exagerado el número, pero participamos en Gómez Palacio, que en aquel entonces doña Ernestina Gamboa, Adelita Ayala, nuestra con mucho orgullo, poetisa que es originaria aquí de San Pedro. Nunca nadie le ha hecho un reconocimiento. Y ellas promovían, se llamaba Rondallas y Estudiantinas en el Teatro Alvarado. Fuimos a Durango. ¿En qué año fue eso, maestro? En el 71. 71, 72 era el programa ese que tenían en el Teatro Alvarado de Rondallas y Estudiantinas. Y nosotros ganamos lugares muy importantes allí en esos concursos que hacía la señora Ernestina Gamboa y Adela Ayala. Maestro, ¿cuántos discos grabó la rondalla de San Pedro? 4 discos. Ajá. ¿Se recuerdan los nombres de sí, los discos? Los nombres de los discos. El primero que grabamos, el corrido de San Pedro, en el primero, y son 10 canciones que grabamos en el primero. Y en el segundo ya se grabaron temas de José Alfredo Jiménez. El tercero grabamos ya con el nombre de la rondalla de la Universidad Autónoma del Noreste. Creímos que ahí nos iban a promocionar y resultó que no. El público de aquí de San Pedro sabe que nuestra madrina de lujo fue María de Lourdes. María de Lourdes, la embajadora de la canción, que por ahí también hay material gráfico como testimonio de que ella estuvo aquí en mi casa y tuvimos un concierto en el auditorio municipal con la embajadora de la canción cuando cumplimos 20 años de haberse fundado la rondalla. Para grabar los discos que ahorita me está mencionando, ¿los gastos eran sufragados por los muchachos, por actividades de ustedes? No, los gastos eran sufragados se oye presunción, pero lo hacía en forma personal, porque no eran grabaciones profesionales, eran grabaciones particulares, y pues que así tuvimos que hacerlo porque la situación, lo que queríamos era nosotros tener un testimonio de grabación, más que nos importara la cosa por tener, vamos a decir, proyección, nos interesaba tener un testimonio gráfico. Tengo aquí en mis manos uno de los, supongo que ya es recopilación, maestro, de todos los discos de la rondalla. Es uno de lo mejorcito de la rondalla, sí. Y es un disco original. Sí. Y vienen los temas, algunos temas de los discos, de los 4 que mencionaba hace ratito. Maestro, he sabido también, y me di cuenta yo como integrante de la rondalla, que cuando la rondalla se presentaba por lo regular aquí en San Pedro, usted era quien armaba o diseñaba la escenografía del auditorio, sí, del lugar donde sí, se porque presentaba. Te lo mencioné anteriormente, tengo esa inquietud por lo artístico y yo hacía los diseños de la escenografía, los montábamos. Cuando vino la señora María de Lourdes, ella me pidió algo muy mexicano, una hacienda, y están los arcos así de la hacienda, de la fotografía que tengo, que ella pidió, así como lo pidió ella, y en aquel entonces ella me hizo una proposición de que me veía cualidades artísticas como escenógrafo y me proponía que me fuera a Televisa, y por razones de la escuela, por razones personales, y muchas veces es el complejo personal que tiene uno de no dejar uno lo que más quiere aquí en este caso, en mi caso de San Pedro, pues lo queremos mucho San Pedro, y yo creo que a eso se debe el no querer arrancarnos de este lugar. Maestro, ¿qué otros lugares usted arregló o puso la escenografía? Escenografía para eventos políticos. Cuando vino Carlos Salinas de Gortari, hicimos un escenario ahí por Jardín de Niños, fundadores de San Pedro. La calle Francisco Madero, ¿verdad? Sí, y para las coronaciones de las reinas, a mí casi siempre me han contratado para hacer escenarios, puedo decir, muy grandes. Y ya tengo muchos años como escenógrafo aquí en San Pedro.
En la misma parroquia de San Pedro, ahí tengo hasta un cuadro de pintura de Santo Domingo Sabio, y hice la escenografía cuando vino el señor obispo, don Fernando Romo Gutiérrez, a dar la bendición del cuadro, que cabe mencionarlo, Santo Domingo Sabio, Sabio es apellido, y es el patrono de los niños y los estudiantes. Santo Domingo Sabio se encuentra en la parroquia de San Pedro, ahí en el bautisterio. Es un cuadro muy grande, y también ahí está la fotografía en el material fotográfico que tienen ustedes. Sí, maestro, así como pues conoció usted mucha gente de aquí de San Pedro, del ambiente pues vamos artístico de esta región, usted también tuvo oportunidad de conocer mucha gente del ambiente artístico nacional, ¿no? ¿Cómo la oportunidad, maestro? Pues nuestras inolvidables, las hermanas Hernández, tuvimos el privilegio de cantar junto con ellas, con Salvador García, con Memo Flores, con Julio Aldama, y artistas muy reconocidos, Aida Cuevas, la misma María de Lourdes. Estuve en el estudio de Lola Beltrán, que ella nos iba a promover, en la fecha que se murió ella, nos iba a promover la señora en el estado de Morelos. Tengo fotografías con ella y con el Chato Padilla, que era de los de Chespirito. Ramón Inclán, esta señora Lucha Villa, que es una figura también dentro de la música vernácula. Ella también estuvimos con Carmen Cardenal, Sergio Facelli y muchos artistas. Figuras importantes como Ignacio López Tarso, el grupo Viva la Gente. El grupo Viva la Gente es un grupo internacional que nos presentamos en Torreón cuando éramos de la Universidad Autónoma del Noreste, y con las rondallas de Durango, pues ahí conocimos también varios artistas. En la Ciudad de México tuvimos el privilegio de convivir con muchas figuras importantes de talla internacional. Te quiero mencionar un detalle de las figuras importantes. Estuvimos con don Memo Ochoa en el programa, ahí está la fotografía con Memo Ochoa, en el programa Hoy Mismo. Estuvimos también en el 89 con el Gallo Calderón, que por cierto lo veo en el programa que saca la competencia de ustedes de Bailando con un Sueño. Ahí lo veo al Gallo Calderón. Estuvimos en su programa de Eco. Y figuras importantísimas que yo creo que nos faltaría espacio para mencionar a tanta figura importante como Ramón Márquez, que fue un director artístico, el mismo papá de Luis Miguel. Estuvimos en la grabadora donde él estuvo grabando, Luisito Rey, que era el papá de Luis Miguel, y que ahí conocimos al niñito, que era un niñito, te estoy hablando del 70, era un niñito de cabello rubio, traía una canción que se llamaba El Sol, algo así. Uno más uno. Algo así, sí. Sí, entonces, gracias a que usted formó esta rondalla, tuvo la oportunidad y la suerte de convivir con mucha gente. De convivir y de viajar. Estuvimos en todo el sur de Estados Unidos, en McAllen, en Westlaco, en Harlingen, Texas. Estuvimos en el Mr. Amigo, que fue en aquel entonces Roberto Cantoral. Y nosotros preparamos una canción de Roberto Cantoral para cantarla allá, El Reloj. Y él se subió emocionado a felicitarnos de la canción que le habíamos cantado. Él era el Mr. Amigo de Harlingen. Si mal no me equivoco, estuvimos Harlingen, Westlaco, McAllen, San Benito, FAR. Ahí están hasta los programas de donde nos presentábamos. El Día del Charro también estuvimos ahí en Westlaco, con la LULA, que es Unión de Latinoamericanos en Estados Unidos, en la Isla del Padre, todo el sur de Estados Unidos. Hicimos una gira y posteriormente ya se programó para 1981 la gira que hicimos a Puerto Rico.
A Puerto Rico. A Puerto Rico. Viajamos 30 personas a Puerto Rico, y también tuve que ir yo a hacer el contacto allá a la Isla del Encanto, que es Puerto Rico, y nos aceptaron para un festival que hacen cada año, que se llama el Festival del Morro. Del Morro. El Morro. El Morro es un castillo Ahí en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y estuvimos allá cerca, ¿qué será? Pues como 15 días estuvimos actuando en el Dupont Plaza. Y menciono el nombre porque cuando hubo un terremoto, un maremoto en Puerto Rico, parece que afectó a este hotel. Y ahí estuvimos actuando en Puerto Rico. En ese entonces nos apoyó el que era gobernador, el señor de las Fuentes. José de las Fuentes Rodríguez, el gobernador de Coahuila. Y aquí era el presidente municipal, don Faustino Hernández. Sí, que cuando regresamos de Puerto Rico, él nos hizo un recibimiento y nos llamó hijos predilectos de San Pedro, a la rondalla de San Pedro. Cuando la rondalla salía, así como me está mencionando ahorita, ¿eran vacaciones o no? En el momento que se ofrecía, nosotros nos presentábamos, nuestra actuación era, y siempre teníamos material humano disponible como para reemplazarlos, porque por ejemplo a Puerto Rico no nos acompañó Chano López, que era el solista. Tuvieron que sustituirlo otras personas. Por cuestiones de trabajo. Por cuestiones de trabajo. Por cuestiones de estudio, veces que los muchachos no les daban permiso. Sí, pues sí. Y por ejemplo en los concursos, como en el concurso nacional que hubo en Durango, ahí llegaban los muchachos hasta la hora del concurso. Yo recuerdo que nunca se me olvida a Sergio Solís Maldonado, a Juan Pineda estaba en la Escuela de Agricultura Antonio Narro. Sergio Solís estaba estudiando medicina. Sí, ahora ya es doctor. Ahora doctor, sí. Sí, entonces, sí, por eso le preguntaba, porque ya ve que ya la rondalla después se conformó con estudiantes, ya con trabajadores. Sí, con trabajadores. Y pues se podría dar eso. Y ya puedo decir que después con padres de familia los acompañaban hasta sus esposas o sus hijos, en el caso de algunos. ¿Usted fue director después de la escuela secundaria de la Dildao Cobán? Fui profesor durante muchos años y ya posteriormente fui director de la escuela, y en ese lapso de tiempo decía yo que estuviera ahorita la rondalla, yo tendría hasta más tiempo y más facilidades de proyección, de sacar adelante un grupo como la rondalla, pero ya no me tocó como director. Que se sigan promoviendo las artes en nuestra región. Yo te voy a interrumpir. A mí me pidió tu compañero, que fue a quien le agradezco también esta visita, a ti, como lo mencioné, como exintegrante de la rondalla, Alfonso Calvillo, que fue también mi exalumno de la Coantes. Él pedía algo, que hablara de lo de la pintura, no sé si, porque también la faceta, pues por ahí van a aparecer cuando menos uno de mis cuadros, aparte de los que ya mencioné, como Santo Domingo Sabio, como la Virgen del Perpetuo Socorro, que las doné yo a las comunidades, una a la parroquia de San Pedro hace muchos años, la que ya mencioné, la del Perpetuo Socorro del sector 7, y el mural que está en la unidad deportiva, que es un mural representativo de nuestra región, con sandías, algodón, uvas. Y es algo que nos identifica como parte, como laguneros, ¿no? Laguneros, sí, como parte muy, muy característica de nuestra región. Pues me dio gusto, maestro, y le doy las gracias. Muchas gracias a todos. Nos haya permitido entrar el auditorio de Canal 10 de San Pedro, de TV Cable. TV Cable, no es la competencia, TV Cable el 10.